conocemos todos muy bien. Así es que vamos, por favor, a la parábola del sembrador, Marcos capítulo 4. Marcos 4, parábola del sembrador, Marcos capítulo 4. A mí esto no me hace caso, ¿eh? Voy a tener que pedir al pastor que venga para que él le dé, que a mí esto no me hace ningún caso. Ahora, vale. Bueno, ahora me he ido de largo, pero no pasa nada. Vale. Venga, Marcos capítulo 4, y vamos a leer ahí la parábola del sembrador. Está en los tres evangelios sinópticos, no está en el evangelio de Juan, pero sí está en los otros tres. Está en Mateo 13, aquí en Marcos 4 y también en Lucas capítulo 8. Y entonces, en esta mañana me gustaría que centráramos nuestra atención especialmente en el versículo 6, cuando dice, vamos a leer desde el versículo 1 y luego llegamos al 6, pero en el 6 dice, en el 5 y 6 habla de la semilla que cayó en pedregales, y en el 6 dice, salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. Me gustaría llamar nuestra atención en esta mañana, hermanos, al hecho de que tenemos que echar raíces. Yo sé que esto no es un árbol, ¿vale? Algunos lo parecemos, ¿verdad? Pero yo sé que no somos árboles ni plantas ni tal, pero es necesario que como creyentes echemos raíces, ¿vale? Vamos al versículo 1. Dice, otra vez, comenzó Jesús a enseñar junto al mar, y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar. ¿Entiendes la escena, verdad? Él está junto al mar de Galilea. A ver si tal vez, yo estaba casi seguro que tenía ahí algo, ahí está, ¿vale? Imagínate la escena, esto es una foto del lago de Galilea, de verdad, no es de broma, ¿vale? Ahí tenemos el lago de Galilea, y veis, podéis observar cómo podría haber sido en este mismo lugar donde el Señor predicara. Hay pedregales, hay espinos, hay buena tierra, hay camino, no se ve, pero es donde está sacada la foto. Está ahí el mar y en un sitio similar a este, el Señor, paseando cerca del lago de Galilea, se pone a predicar. Y la gente le oprime tanto que casi le echan al agua, ¿verdad? ¿Y qué hace él? Pues toma una barca, coge la barca, se aleja a unos metros de tierra, y él solo en la barca, toda la gente en tierra, desde la barca puede estar predicando, ¿vale? Versículo 2. Dice, y les enseñaba por parábolas muchas cosas y les decía en su doctrina, oíd. Y tenemos que parar un momento cuando vemos esta palabra en la escritura, ¿eh? Oíd. He aquí, el sembrador salió a sembrar, y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, 60, 100 por uno. Entonces él les dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. Y a partir del versículo 13, él explica la parábola a sus discípulos, ¿verdad? Así que con esta parábola no podemos tener duda de qué significa. Hay unas parábolas en el Nuevo Testamento en el cual decimos, bueno, ¿y esto exactamente qué quiere decir? Y dudamos de algunos símbolos de la parábola. Pero aquí está todo clarísimo, porque el Señor Jesús mismo da la interpretación. Así que aquí no puedes tener problema en cuanto a qué quiere decir cada uno de los elementos que aparecen en la parábola, ¿verdad? Como digo, es una palabra muy conocida, es probable incluso que algún incrédulo salgas por ahí, la puedas mencionar y le suene, ¿verdad? Porque es una palabra tremendamente conocida por todos los cristianos. Pero en esta mañana, como dije hace un momento, me gustaría llamar la atención al hecho de lo que dice aquí el versículo 5 y 6. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó. ¿Y qué dice? Porque no tenía raíz. Se secó. Salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. ¿Se secó porque salió el sol? No. El sol sale. Siempre. Bueno, aquí no está. El sol sale y quema. Lo que hizo que se quemara, lo que hizo que se secara, es que no tenía raíz. ¿Cuál es el propósito final de la parábola? ¿Qué ocurre con la semilla que cae en buena tierra? ¿Dónde tiene que llegar al final la semilla? ¿A dar qué?
Fruto, ese es el sentido final, ¿verdad? Es donde todos tenemos que llegar al final. ¿Qué espera el Señor del creyente? Que acabe dando fruto. Por lo tanto, al final el camino que nosotros tenemos que realizar y lo que tenemos que evitar, las tres suposiciones anteriores, y finalmente llegar al punto en el cual demos fruto, ¿verdad? Bien, para eso es necesario tener, ¿qué? Raíces. No puedes dar frutos si no tienes raíces, ¿verdad? ¿Has visto alguna vez esas plantas que van por el desierto? Y solamente lo has visto en las pelis del oeste, ¿eh? Pero esas plantas que van por el desierto, que son como una bola que va dando vueltas con el viento, y no se para en ningún sitio, no tiene raíces. Por lo tanto, no puede, sí, se puede reproducir, pero no da fruto. Tú la ves con flores dando vueltas, ¿verdad? No la ves ahí con melocotones dando vueltas la planta, ¿no? Porque no tiene sitio donde anclarse. No puede dar fruto. La primera cosa, como acabo de decir, que las raíces nos dan a nosotros, funciones de las raíces, es anclaje. Estamos anclados a Cristo, sujetos a Cristo. No podemos ir a todos los versículos, no tenemos el tiempo para hacerlo, pero si tenéis la oportunidad, por favor, acercaos a Efesios 4:14, donde nos habla de que tenemos que estar arraigados, donde tenemos que echar raíces en el Señor Jesús. ¿Qué pasa con aquellos creyentes que realmente no tienen unas raíces firmes, que están todo el día dando vueltas? Si sopla el viento por aquí, ay, entonces no voy a la iglesia. Si resulta que he tenido una mala circunstancia, entonces hoy no tengo ganas de leer mi Biblia. Si resulta que he tenido un problema en el trabajo, entonces paso triste todo el día. Porque no tienen raíces. Porque van de aquí para allá. Peor aún, ¿qué ocurre cuando un creyente de verdad no tiene raíces? No se ha arraigado a Cristo y viene alguien y le cuenta una doctrina extraña. ¿Qué es lo que pasa? Pues que son llevados y ahora creen esto y ahora creen esto otro. Y ahora creen que la salvación se pierde y ahora no. Y ahora creen, y estamos todo el día dudando de qué creemos, de dónde vamos, de qué pasa, ¿por qué? Porque no tenemos. La primera cosa que hace la raíz es anclar, sellar, sujetar la planta al suelo. Da igual si es un árbol gigante como una secuoya, ¿verdad? No lo echas abajo, porque tiene raíces profundas. Así pues, hermanos, necesitas raíces. Necesitas echar raíces para estar bien sujeto a Cristo. Y cuando sople el viento por donde sople, que no te lleve como esas bolas de ramas o de lo que sea que van dando vueltas por el desierto, sino que estés arraigado. Y cuando viene el viento de la tribulación, tú estás arraigado. Y cuando viene el viento de un problema, estás arraigado. Y cuando viene el viento de una doctrina extraña, estás arraigado. Y estás sujeto a Cristo. Por eso es necesario que echemos raíces. La segunda cosa tiene que ver con qué hacen las raíces. Proporcionan agua. ¿De qué es símbolo el agua en la Escritura? Bien, de dos cosas principalmente. Del Espíritu Santo, pero también de la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Recuerdas esos versículos en Isaías capítulo 55? Que el aguador dice: bendita las aguas a todos los que no tienen dinero, a los que no pueden comprar, bendita las aguas. ¿A qué está refiriendo? Está refiriendo a la misma palabra de Dios, ¿cierto? Podemos pasar nosotros unos días sin comer. Algunos aguantamos hasta 3 horas. Pero no podemos pasar nosotros unos días sin beber. El agua es absolutamente necesaria. ¿Sí? Necesitas la palabra de Dios. Necesitas la palabra de Dios. Te deshidratas si no tomas la palabra de Dios. Las raíces van a buscar agua, a lo más profundo. De hecho, en los lugares donde menos agua hay, más raíces tienen las plantas, más largas son, más profundas son, porque tienen que ir más lejos a acabar. Tú dices: yo estoy viviendo un desierto ahora mismo en mi vida. Raíces profundas necesitas. Más abajo tienes que ir, más anclado al Señor Jesús tienes que estar. Si estás pasando por un tiempo en el que no llueve y todo es una sequía, y estás en medio de un desierto espiritual por el problema que sea, por el tema que sea, necesitas estar sujeto a Cristo, echar raíces. ¿Dónde encuentras eso? En la palabra de Dios. Algunos, toda el agua que nos llega es el agua de lluvia. Puedes imaginar esto, una planta puesta en una maceta, con una maceta, no en el suelo, en una maceta.
y la tienes ahí en la calle, en vez de tenerla aquí, la tienes ahí en la calle y nunca la riegas. Y el agua solamente se beneficia de cuando llueve y entonces recoge esa agua de lluvia que cae y con eso es lo que tiene para subsistir. Es la única agua que le llega y con eso, pues, si estás en un sitio como este que llueve mucho, pues igual la planta más o menos puede ir adelante. Pero si estás en otro lugar donde llueve menos, la planta se muere si no la riegas, ¿verdad? Algunos de nosotros somos como esa planta que está en un lugar que no llueve, perdón, que llueve poco y no tenemos raíces, no tenemos tierra donde profundizar. Y entonces tenemos tan poca agua que nuestras raíces son muy cortas. Entonces, ¿eso qué quiero decir? Debes tener raíces largas, no solamente el agua que te cae de vez en cuando. Vienes un domingo a la iglesia y te cae un poco de agua. El pastor predica, el hermano Juan predica, Miguel, me parece que le he robado la sesión hoy a Miguel, ¿vale? Dani, quien sea, viene aquí, predica y, bueno, pues te ha caído un poco de agua. Otro día, pues no sé, alguien comparte algo contigo, estáis mirando algo en las redes sociales y ves un versículo y te ha caído un poco de agua. Pero no estoy hablando de eso, estoy hablando de echar raíces. ¿Es la diferencia o no? Un poco de agua te puede caer de vez en cuando, pero eso es suficiente para realmente crecer y madurar. Debes tener raíces grandes que te proporcionen agua. Y eso es la palabra de Dios. Y en tercer lugar, tengo también un cuarto, las raíces también ayudan al crecimiento, todo lo que son las sales minerales, todo lo que es la parte orgánica de la planta, todo lo que ayuda a la fotosíntesis, a la osmosis, todos los procesos que las plantas hacen, todo eso es a través de las raíces, es a través de las raíces que las plantas maduran. Nos dice Hebreos 5:12, habla acerca de la palabra de Dios y cómo ella nos hace útiles para poder discernir entre el bien y el mal y aplicarlo a nuestra vida. Hermanos, es sabiduría. ¿Qué es la sabiduría? No busques términos místicos. La sabiduría es tan sencillo como saber qué está bien, qué está mal y hacer lo correcto. Eso te lo da el crecimiento, ¿verdad? Algunos de los niños pequeños que tenéis por aquí todavía no son suficientemente sabios para discernir qué está bien y qué está mal. Pero a medida que vas creciendo deberías ir siendo más sabio y poder tomar buenas decisiones. Algunos nos hemos quedado todavía como niños pequeños y seguimos equivocándonos cada vez que tenemos que tomar una decisión. Pero lo normal es que acertáramos más y nos equivocáramos menos. ¿Qué te da ese crecimiento? ¿A través de dónde viene? Viene a través de las raíces. Si tú no estás bien arraigado en Cristo, no puedes crecer espiritualmente. Por eso es tan necesario que tengamos buenas raíces en Cristo. Por último lugar, en este punto, ¿qué más hace? Nos conecta al tallo. Una planta está conectada al suelo y a la parte de arriba de la planta a través de raíces. Si no hay raíces, volvemos al ejemplo del principio. La planta esa del desierto que va dando vueltas por todos los sitios para que sopla el viento, ¿verdad? ¿Y qué nos dice ahí en Juan 15? ¿Lo recuerdas? Dice el Señor, separados de mí, apartados de mí, nada podéis hacer. Por lo tanto, hermano, para estar conectado a Cristo, tienes que tener buenas raíces. Las plantas no echan raíces en 30 segundos, ¿verdad? Les lleva un tiempo. Y si habláramos en un concepto que nosotros podríamos entender, vamos a decir, les lleva un esfuerzo, les lleva un trabajo, ¿verdad? No es como que de repente, si la planta tuviera sentimientos, seguro que te diría que le cuesta profundizar en la tierra, que le cuesta ir hacia abajo y abrirse camino, a veces en medio de rocas, para encontrar el agua que necesita, el alimento que necesita, y a la vez mantener la planta unida. Pero es tan necesario tener raíces. Seguro que alguna vez lo has visto, ¿no? Un árbol que parecía enorme y de repente ha venido el viento, ¡bam! Tengo una foto al final de la presentación. ¿Y el árbol dónde ha ido a parar? Al suelo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sus raíces eran muy cortas. A veces incluso pasa a vez cerca de la carretera, ¿no? El alquitrán y todo lo que han hecho ahí, igual no dejan que el árbol haya profundizado mucho en sus raíces y se cae un árbol porque no tenía espacio donde crecer, tiene raíces cortas, ha soplado el viento y se ha caído. Para no caerte necesitas tener raíces y eso demanda tiempo, esfuerzo, trabajo, básicamente en tu relación con Dios. Básicamente en tu relación con Dios. En leer tu Biblia, en orar y en tener una relación adecuada con eso. La segunda cosa que quiero mencionar esta mañana en cuanto a las raíces, hemos hablado de las funciones, es lo contrario. ¿Qué me impide a mí tener buenas raíces? En primer lugar, que dice la Escritura, versículos 16 y 17,
capítulo 4 de Marcos, dicen, estos son asimismo, el Señor Jesús interpretando aquí la parábola, estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales. Es decir, ¿por qué no podía crecer? Porque estaba llena de piedras alrededor, ¿verdad? Porque no tenía tierra donde profundizar. Porque no podía pasar por ahí con su raíz. Y entonces la raíz era muy cortita. Y como era muy cortita, a la que vino entonces el sol, se quemó y se secó. Porque no tenía buena raíz. Hermano, ¿qué pedregales tienes en tu vida? ¿Qué piedras salen de tu vida que no te dejan profundizar la raíz? Imagina de nuevo una planta de estas en una maceta que en vez de ponerle tierra le hubiéramos puesto un montón de piedras. Lo primero que haría alguien que quiere cuidar de la planta es quitar las piedras y poner tierra, ¿verdad? Porque en medio de las piedras la planta no va a crecer, no va a poder echar raíz. Así que lo primero que hay que hacer antes de tener raíces, para que las raíces puedan profundizar y puedan arraigarse, es quitar las piedras, ¿no? ¿Recuerdas a Nehemías reconstruyendo los muros de Jerusalén? Lo primero que hacen antes de ponerse a construir, ¿qué es? Limpiar todo lo que había ahí porque no les dejaba construir, quitar los escombros. Te paras en cualquier construcción que encuentres aquí, en tu ciudad, donde sea que estés, y lo primero que hacen antes de ponerse a construir, ¿qué es? Quitar escombros, ¿verdad? Lo primero que hacen es limpiar. Lo primero que nosotros tenemos que hacer, hermanos, si quieres echar raíces, es quitar los pedregales de nuestra vida. Y tú sabes los que son. A veces pueden ser las compañías, a veces puede ser un novio que no te conviene, a veces puede ser un vicio que no te conviene, puede ser un mal hábito, puede ser algo que estás dejando en tu vida que tú sabes que no es bueno, puede ser tantas cosas, ¿no? Tú sabes. Pero las piedras que tienes en tu vida, apártalas, porque no te dejan profundizar. Hemos visto los beneficios, las funciones de las raíces, ¿verdad? Los beneficios los veremos al final, pero no puedes cumplir esas funciones en tu vida si primero no quitas las piedras. Quita las piedras, entonces puedes construir. Si no construyes primero, si no quitas las piedras primero, no puedes construir. Hasta los niños lo hacen cuando están jugando con el Lego, ¿no? ¿No lo has visto? Se ponen a montar Lego, pero lo primero que hacen es espacio, ¿no? Si no haces espacio, no puedes montar nada. Así el Señor quiere edificar en tu vida, pero primero hay que limpiar. Hay que quitar los pedregales. La segunda cosa en cuanto a los impedimentos tiene que ver con lo que dice aquí el versículo 16. Mira, atiende bien. Estos, hablando de los que tenían raíz corta, son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración. ¿Cuántas veces no lo hemos visto nosotros eso, verdad? De repente viene aquí alguien a predicar y tú sales edificado, ¿no? Sales realmente, ha sido un mensaje que ha tocado tu corazón. Y sales por la puerta de la iglesia, te acuerdas de nada. Se te olvidó todo lo que aprendiste, todo lo que tenías que aplicar a tu vida, todo lo que tenías que decir al Señor. Son de corta duración. Estabas aquí, sí, hay un gozo, ¿verdad? Que te inunda, y dices, sí, yo voy a hacer no sé cuántas horas por el Señor. Los jóvenes acaban de venir de campamento, ¿no? Sí, Señor, voy a dar mi vida, ¿no? Tantas promesas y cosas que decimos cuando... Y termina el campamento, ¿y dónde se van todas esas promesas? Espero que no. Espero que no. Pero así es muchas veces. Somos de corto efecto, de corta duración. Somos como la gaseosa, ¿no? Que la abres y sube las como y vas a hacer como ya está. No queda ni la burbuja, ¿no? Entonces, hermano, esto, tener buenas raíces, hace que los efectos de la palabra de Dios en nuestra vida perduren, sigan, continúen, que cuando tomamos la decisión la mantengamos. Pero necesitamos raíces en la palabra de Dios, en Cristo, profundizar. Si no profundizamos en nuestra relación con el Señor, seremos de corto efecto. Sí, estamos aquí en la iglesia, escuchamos una buena predicación y de repente, todo se viene abajo, lo que he dicho ya ni me acuerdo, lo que había prometido, dónde quedó mi promesa al Señor, todo ese tipo de cosas se ha olvidado. ¿Por qué? Porque no tengo raíces, porque mi vida está llena de piedras. Y como no he limpiado primero, no puedo profundizar en mis raíces. En tercer lugar, como dije hace un momento, no hay profundidad, ¿verdad? Dice aquí otra vez, vamos al versículo 5 ahora, dice, otra parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad.
decía no. No hay ningún tipo de profundidad. Estamos más preocupados, es decir, nos preocupamos antes de que brotó pronto. ¿Sí? Nos preocupamos antes por brotar que por echar raíces. Llegamos aquí y al segundo día que venimos ya queremos tocar el piano, ¿no? Primero echar raíces. ¿Sí? Del fruto, el fruto sale de forma natural. Tú no tienes que preocuparte del fruto. Tú no vas paseando por la calle, no sé, al lado de mi trabajo hay unos árboles de mandarinas. Son mandarinas gordas, no se pueden comer, están muy ácidas, muy amargas, ¿vale? Pero hay mandarinas ahí. Y tú llegas ahí, ¿no? Y tú no tienes que animar al árbol. ¡Venga, ánimo! ¡Queremos mandarinas! ¡Venga! ¡Tú puedes! Las mandarinas salen solas. No tienes que estar animando al árbol para que dé mandarinas, ¿verdad? El fruto sale de forma natural. Pero lo que tú tienes que preocupar es echar raíces. No del fruto, no de que todos te vean, no de que brotó pronto, no de que enseguida quiero que venga el pastor y me dé una palmadita en la espalda. No se trata de que todos vean lo que hago, se trata de echar raíces, profundidad. Porque entonces dará igual que yo me esfuerce en el fruto o no, el fruto saldrá. Habrá fruto, de forma natural, casi sin darme cuenta. En la medida en que yo profundice en Cristo, mis raíces sean profundas, entonces habrá fruto. Por eso, hermanos, tan necesario otra vez que tengamos buenas raíces, porque si no, no podemos profundizar. Si mi PowerPoint me hace caso, que creo que no. No. Vamos a ver consecuencias. ¿Me lo puedes pasar tú, David? Por favor. Es que no sé por qué no me caigo bien. Vamos a ver en tercero, gracias. En tercer lugar, consecuencias de no tener raíces. ¿Qué pasa cuando no tenemos raíces, verdad? En primer lugar, ahora parece que ya funciona, dice el versículo 6, ese es el versículo que me captó cuando volví a leer la parábola esta. Pero salido el sol, se quemó. Y como os dije al principio, y porque no tenía raíz, ¿qué pasó? Se secó. El sol quema. Siempre. Siempre. No. Si tú estás demasiado tiempo al sol, te quemas. Entonces, algunos tenéis la piel más oscura, otros la tienen más clara, y algunos tardarán más o menos en quemarse. Pero el sol quema. Eso es así. Eso, no hay forma de dar la vuelta. Mientras estemos en este mundo, hermano, el sol te va a quemar. Y lo digo en lo físico, pero lo digo también en lo espiritual. Mientras estemos en este mundo, el sol quema. Eso es irreversible. Lo que sí podemos cambiar es la segunda parte del versículo. Salido el sol se quemó, y dice, y porque no tenía raíz se secó. ¿No te ha pasado alguna vez tener una planta en casa, o a lo mejor lo has visto en casa de otra persona, no lo sé, ¿no? Que la planta parece que está muerta, ¿no? Y una planta ahí toda amarilla, seca, está ahí, y de repente ocurre algo, tal vez un poco de agua, tal vez cambia el tiempo, tal vez un poco de abono, no sé, algo, y la planta que parecía muerta, ¿qué hace? Reverdece, ¿no? O de repente sale una flor y dices, uy, ¿qué ha pasado aquí? Si parecía que estaba seca, no, estaba quemada. El sol salió y la quemó, pero no estaba seca, porque tenía... Entonces el sol sale, hermano, saldrá, tristemente, y se presentará en tu vida de 1000 formas diferentes, a veces por mi culpa. Y sabéis que yo siempre diferencio aquí entre lo que son pruebas y lo que son problemas que yo me busco, Una prueba es aquello que el Señor permite en mi vida para mi crecimiento espiritual. Un problema es aquello que me busco yo con mi mala cabeza. ¿Vale? El Señor puede ayudarte en los dos casos. Y el sol quemará. Ya sea que es un problema que me he buscado yo solo, ya sea que es una prueba que el Señor ha permitido en mi vida. El sol quema. La pregunta es, ¿tengo yo raíces para no secarme? ¿O qué pasará la próxima vez que el sol me queme? ¿Muerto? ¿O después simplemente con un poco de agua habrá vida? El sol quema. La ventaja de tener grandes raíces es que en cuanto recibas otra vez agua, reverdecerás, volverás a vivir. Si tienes, ¿qué? Raíces. Y finalmente, muy ligado a esto, el sol es necesario. Como decía al principio, las plantas que están en peores lugares son las que más largas tienen las raíces.
El sol es necesario en nuestra vida para hacernos crecer. El sol es, ¿qué haríamos? En vitamina D, ¿no? Vamos a pasar unas vacaciones en Torremolinos, Alicante, por prescripción médica, ¿no? Qué bueno sería, ¿no? Que vas al médico y te dice, usted tiene falta de vitamina D, le receto una semana en Benidorm. Venga, a tomar el sol, ¿no? Gastos pagados, como te falta vitamina D, pues vete una semana a tomar el sol, ¿no? Necesitamos el sol. Aporta vitamina a nuestro cuerpo, aporta vida. Sin el sol, la Tierra, no habría vida en la Tierra, ¿verdad? El Señor, esto es increíble, ¿verdad? Casualidad, sí. El Señor colocó la Tierra en el lugar exacto para que el sol nos diera el calor justo, para que pudiera haber vida en esa Tierra. El sol es necesario para nuestro crecimiento, pero como dije antes, si no tienes cuidado, quema. Y cuando te queme, el punto es tener raíces suficientemente profundas como para no secarme. ¿Te vas a quemar? Sí. ¿Te vas a secar? Esa es la pregunta que tienes que contestar. Y el último punto para esta mañana tiene que ver con los beneficios de echar raíces. Y aquí, tal vez, aquí creo que tengo tiempo. ¿Verdad que tengo tiempo? Sí. Aquí sí que vamos a leer entonces los 3 versículos que tengo aquí, ¿vale? En primer lugar, las raíces que aportan estabilidad. Vamos a Proverbios 12, donde además tenemos 2 versículos, el 3 y el 12. 12:3 y después 12:12. Proverbios 3. Proverbios 12:3. Proverbios 12:3. Dice así, el hombre, espera un momentito que no lo tengamos, ¿sí? Dice, el hombre no se afirmará por medio de la impiedad, mas por la raíz de los justos no será removido. No es a través de las cosas malas que tú te vas a afirmar, sino por tener raíces. La raíz te da estabilidad, y lo hablábamos al principio, ¿verdad? Es ese punto de que no importa si sopla el viento, yo estoy aquí estable. Y a veces el viento te puede torcer. Recuerdo el verano pasado íbamos camino de Toulouse a visitar a nuestros amigos ahí y pasamos por un lugar, creo que ya pasada la frontera, cerca de Perpiñán, donde por estar tan cerca del mar y el viento que soplaba, todos los árboles estaban torcidos. Exageradamente torcidos. O sea, tú veías que los árboles habían crecido así, todos. Y era porque el viento siempre soplaba del mismo sitio y habían nacido el árbol y siempre había soplado el viento y los árboles estaban torcidos. Pero no se caían, porque tenían buenas raíces. Y a lo mejor, hermano, pues te sopla el viento toda la vida, pero tú puedes estar estable. Tú puedes estar firme. Aunque siga soplando, tú puedes estar estable. Pase lo que pase, ocurra lo que ocurra, tú puedes seguir teniendo paz. Y a eso iremos al final. Pero puedes seguir siguiendo esa estabilidad de que no importa lo que ocurra en tu vida, tú estás sujeto a Cristo. Por lo tanto, pues que venga lo que venga, que pase lo que pase. Y a veces pasan cosas muy duras. Pero como tú estás sujeto a Cristo, puedes decir, Señor, en ti confío. En ti confío. Así que, en primer lugar, ¿qué me da tener buenas raíces? Estabilidad. Hermano, ¿quieres esa estabilidad? De que no importa lo que pasa en tu vida, tú al día siguiente puedes seguir mirando al cielo y decir, Señor, te amo hoy igual que ayer. Porque tú me amas hoy igual que ayer. Pase lo que pase, necesitas esa estabilidad en tu vida. Que no dependas de cómo te sientes, de cuáles sean tus circunstancias, de cómo afrontes las situaciones, de tu estado emocional en tu vida, sino que dependas de Cristo. Decía el hermano, ¿cómo se llamaba Andrés, este pastor que falleció, que vino 2 veces ayer? Julio Montes, ¿verdad? Decía el hermano Julio Montes en una de las sesiones ahí en que enseñó acerca de Santiago, decía que afrontamos muchas veces nuestras pruebas con lo que sentimos. Y si estás enfadado por una situación que ha venido a tu vida, ¿cómo afrontas la solución? Con enfado. Y si estás deprimido, ¿cómo afrontas la solución? Pues con depresión. Y si estás triste, ¿cómo lo afrontas? Con tristeza. Pero él decía,
No tenemos que afrontar las pruebas con lo que sentimos, sino con lo que sabemos. Y añadía, ¿y qué sabemos? Completan el versículo, sabemos que a los que a Dios aman, todas las cosas ayudan. ¡Qué tremendo pensamiento! Eso, saber que todo ayuda bien, tener buenas raíces en eso nos da estabilidad. Y no importa lo que venga en nuestra vida, si tenemos buenas raíces, podemos ser estables en Cristo. En segundo lugar, nos da prosperidad. La prosperidad no hay que medirla siempre en los términos que el mundo la mide. No tenemos que pensar en prosperidad siempre como tener una cuenta en el banco con, no sé, 25 ceros en mi cuenta corriente, ahí, un número larguísimo, como si fuera un jugador de fútbol o alguna cosa así. No hablamos de prosperidad en los términos que el mundo habla de prosperidad. Pero mira que dice el versículo 12, aquí mismo en Proverbios. Codicia al impío la red de los malvados, mas la raíz de los justos dará fruto. Hermano, siembra bien, te irá bien. Te lo digo todo. Siembra bien, te irá. ¿Estáis conmigo? Son solo 2 niños, podéis estar conmigo con ellos. Siembra bien, te irá. Tendrás prosperidad en la medida en que tengas buenas raíces. En la medida en que nosotros seamos capaces de profundizar en Cristo, las cosas, salvo accidentes, los accidentes ocurren, te irán, ¿cómo? Y termino. Vamos a Jeremías 17:8, un versículo muy parecido al Salmo 1. Jeremías 17:8. Dice Jeremías 17:8. Dice así, porque será, bueno, dice el 7 también, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es plena, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. Cuando yo pienso en este árbol, pienso en paz, tranquilidad. Como dije antes, no importa lo que pase. No importa el viento que sopla. Yo puedo tener paz. No solamente tener estabilidad, sino poder decir, no pasa nada. Y a veces sí pasa, ¿verdad? Tengo un amigo que me dice esto muchas veces. En alguna situación difícil, en algo que ha sido duro, a lo mejor él viene y me dice, Alfredo, tranquilo, no pasa nada. No pasa nada. Obviamente, cuando me dice eso no quiere decir cierra los ojos y no hagas nada por solucionarlo. No. Él entiende el dolor por el cual yo estoy pasando, pero no pasa nada. ¿Y entendéis lo que quiero decir con este no pasa nada? Puedes estar tranquilo. Es verdad, el sol te ha quemado, es verdad, el viento ha soplado muy fuerte, pero tranquilo, no pasa nada. No pasa nada. El Señor, como alguien dijo muy acertadamente, sigue en su trama. No pasa nada. Por eso es tan necesario, hermano, y terminamos con... Bueno, estas son las fotos que os puse antes, que decía antes, de grandes árboles. Fíjate este pedazo de árbol, es inmenso, y como no tenía raíces, un día en mi pueblo, hace 15 años o así, sopló el viento tan fuerte, que mira dónde acabaron estos árboles. Solo por el viento, mira esto, ¿vale? Inmenso. Terminamos con este versículo, que nos habla de estar arraigados, ¿sí? ¿Qué tal si lo leemos todos juntos? Y con eso terminamos, ¿vale? Dice, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Tú quieres ser lleno de toda la plenitud de Dios? ¿Quieres conocer el amor de Dios, su anchura, su longitud, su profundidad, su altura?
¿Qué necesitas? Echar raíces. Hermano, señor.